Hola amigos, vamos a observar la siguiente partida entre Paul Murphy y su amigo McDonnell. Entonces en esta partida se planteó un gambito de rey como usualmente se jugaba en esa época. La partida empezó E4, el que juega este movimiento, el que va con blancas es Paul Murphy y las negras pues las lleva a su amigo. Entonces McDonnell juega E5 y Murphy juega F4, eh, planteando así el gambito de rey. Se acepta el gambito, las blancas juegan caballo F3 y las negras eh, avanzan el peón G5. Las blancas juegan H4 tratando de desviar el peón y lo normal es hacer el avance G4 para atacar el caballo. El caballo ataca el peón jugando a E5 y las negras cubren ese peón. Entonces, ahora alfil C4 atacando el peón de F7. Y hay dos formas de pues, proteger ese peón: con caballo H6 o con torre H7. Las negras eligen la torre H7. D4, ahora amenazando el peón de F5. Y las negras hacen D6 amenazando el caballo. Caballo D3, aumentando la amenaza o la presión sobre el peón en SF4 y por lo tanto las negras avanzan ese peón. Las blancas prefieren no hacer el cambio, tratando de utilizar los peones negros como una defensa o como un escudo. Entonces hacen G3. Las negras entonces atacan el peón en D5, el peón en D5 mediante caballo C6 y las blancas simplemente mueven su caballo a F4 y así pues defienden su caballo, su peón con la dama. Y además pues dejan muy bien ubicado su caballo porque está haciendo presión en el punto D5. Entonces ahora las negras juegan alfil D7, que es un movimiento un poco extraño. Pareciera que las negras quisieran hacer un enroque largo y entonces las blancas cubren su peón E4 mediante caballo C3. Las, las blancas lo atacan y aquí viene el movimiento alfil E3, que tiene la función de apoderarse de la fila G1 H A6 A7. ¿Sí? Pues esta jugada va a ser importante más adelante porque quita muchas posibilidades a las negras. Las negras llevan su caballo E7, están aumentando la presión sobre el punto D5. Ahora las blancas logran bloquear el peón de F3 y además tienen completamente protegido su rey. Y vemos que el alfil N3 pues está siendo un defensor fundamental. Las negras juegan C6 y con el objeto de hacer el avance D5. Pareciera que ese es el objeto. Las blancas juegan torre E1, alfil G7 y acá ya las blancas van a obtener una ganancia mediante el movimiento de 5. Eh, si el caballo se retira a su casilla inicial, pues se pierde el peón y además pues se deja la columna E libre para las blancas. Por lo tanto, pues prácticamente lo único que hay es D por E5, D por E5 y el caballo entonces va a D5 pues para quitarse de la amenaza del peón. Y aquí es interesante porque las blancas
En vez de tomar con los caballos, ven que este centro está bloqueado y toman con el alfil, ¿sí? Deshaciéndose pues de su pareja de alfiles, pero le ve más futuro Morphy, digamos, a los caballos. O pareciera ser, también como hemos visto en las partidas anteriores, parece ser que Morphy aquí le gustan más los alfiles que los caballos. C por D5. Y aquí, en vez de ganarse, tomar el peón y ganárselo, eh, ataca el caballo mediante alfil C5. Entonces, las negras lo que hacen es proteger el peón y las blancas hacen B4 tratando de sacar ese alfil de ahí de la casilla B6. Aunque obviamente no lo van a poder sacar, más bien quizá es con el objeto de obligar a hacer el avance B6. Las blancas entonces, las negras hacen B6 y las blancas pues toman el caballo, están abriendo la columna del rey, ¿sí? La columna E, la dama captura y las blancas capturan ahora el peón de D5 pero con el caballo que está en F4, ya que observemos un momento, este caballo prácticamente todas las posiciones las tenía bloqueadas, pues la casilla E6, la casilla G6, la casilla H5. Entonces aquí pues entra a la batalla. En vez de cambiar las piezas, las, las negras retiran su dama a B7 y el caballo va a F6 jaque, el rey, qué pena, el rey no mueve, las negras pues cambian, oye, que es bueno porque ese alfil ya está prácticamente sin hacer nada. Por F6 jaque, las negras ahora sí se deben esconder, es la única posibilidad que tienen prácticamente. La dama hace jaque, el rey va para el fondo, eh, torre E7 y aquí vemos que las negras van a perder su alfil. Las blancas juegan C8 con el objeto de pues defender su dama. Y ahora torre C7 y aquí la dama pues es amenazada y también el alfil, que como se veía que era la intención de Morphy. La negra juega dama F5, la dama captura el alfil en C6 y las negras capturan en C2 jaque y las blancas entonces tienen que retirar su rey. Aquí es interesante que es imposible que las negras sigan atacando al rey negro. La torre no puede venir a E8 y la dama tampoco tiene ninguna casilla para eh, atacar con la dama. Entonces la única movimiento que queda aquí, como las negras están atacando, las blancas están atacando la torre tiene que venir a D8, aunque también podría haber venido a F8. Y aquí, en esa posición, teniendo ya mucha desventaja las negras, se rinden. La jugada pues que podría seguir aquí eh, podría ser torre de 1. Pues si las negras toman, sería mate. ¿Listo? Entonces, hasta aquí amigos, me demoré varios días en sacar esta otra partida. Voy a tratar de hacerlo más continuamente, pues se me presentaron algunos problemas. Hasta la próxima.